Hello everybody. Lo que nos interesa en este momento está en la página 25, que es la que tenemos aquí abierta, y concretamente de Exercise 11, la actividad número 11, ¿de acuerdo? Que es una explicación de gramática. En un principio yo os la iba a explicar brevemente por escrito, porque es muy sencillito, pero me quedo más tranquilo mandando este vídeo y desgranando poco a poco lo que hay aquí. Pero como os decía hace un momento, es bastante facilito. Lo que tenemos en esta actividad, lo que se nos explica es la diferencia de uso entre, voy a ampliar, a ver si consigo ampliar esto, ahora, la diferencia de uso entre some y any. ¿De acuerdo? Aquí nos vienen algunos ejemplos que cuando entendamos la lección está muy bien tenerlos en cuenta para recordar. Viene muy bien explicado en las páginas 131 y 132 de los apéndices de gramática. Por lo que he pensado en ir leyéndolo y en este documento que ahora mismo está en blanco, pues ir haciendo una síntesis de todo. Es decir, aquí vamos a ir escribiendo lo que realmente nos interesa. ¿Bien? Bueno, primero vamos a ir poniendo ya el título. Tenemos diferencias o diferencia de uso entre la palabra some y la palabra any. En inglés esto es un poquito complicado en líneas generales cuando profundizamos, pero como estamos en nivel básico no se va a profundizar, sino que vamos a ver lo más sencillo y lo más básico, es decir, la esencia. Y esto es facilito, no os preocupéis. Bueno, pues nos vamos a ir a esas páginas 131 y 132. Por cierto, repasamos inglés, sería 131 and 132 pages, ¿verdad? Serían esas páginas. Las tengo ya aquí preparadas. Esta sería, como podéis comprobar, la página 131, 131. Y amplío para que podamos leer. Dice, some se utiliza en oraciones afirmativas. Esto es muy importante, ¿vale? Asociar some a oraciones afirmativas. Delante de nombres contables. En plural significa unos, unas, algunos, algunas, o no se traduce, si no se quiere. Y delante de nombres no contables significa algo de o un poco de, o bien directamente no lo traduces. Bueno, aquí te está contemplando todos los casos posibles, un poco enrevesado. Y a mí me gusta más aquí asociar a la explicación que yo os di para este cuadro la semana pasada. Y no sé si recordáis, os dije, nosotros tenemos que traducir la palabra some por alguno, algunos, algo de acuerdo con una expresión de este tipo que resalto aquí y que quede bien en nuestra oración al castellano. Y así pues no deberíamos de tener en cuenta o memorizar tanto todo esto que nos indica aquí, que está muy bien explicado, pero que tampoco lo necesitamos nosotros para nuestro nivel, ¿vale? Con un poquito de intuición se saca, ¿no? Y aquí teníamos ejemplos como el de eggs, que sería algunos huevos, ¿verdad? Of some milk. Que no sería alguna leche, porque leche, yo comentaba la semana pasada que es incontable y por tanto alguna leche, ya en español nos queda raro, sería algo de leche, ¿vale? Eso es lo que nos estaba indicando esto de acá, que con los contables, ¿vale? Con los nombres contables se utilizarían las expresiones algunos si es singular o algunos si es plural. Y que con los incontables, como no existe el plural y no hay realmente cantidad, pues sería algo de. Todo esto lo vimos la semana pasada. Si alguien no se acuerda, pues lo mejor es que vaya a las actividades G, las actividades que tienen el nombre B, y había una de ellas, la única que aparecía en vídeo, donde explico esto. ¿Bien? Por tanto, recordad, some debe de aparecer en afirmativo, que os decía antes, que al principio, que es muy importante, y debemos de asociarlo a alguna de estas cosas. ¿Vale? Y todo esto ya visto. Aquí tenemos dos ejemplos. Dice, I have got, tengo, some pencils. Algunos lápices.
Observad que aquí, por ejemplo, nos pone unos, también nos valdría. Yo tengo unos lápices. Lo importante es que le dé significado dentro del contexto y asociar some a algunos. Y ya en función del sustantivo que tenemos, pues ya decimos alguno, algunos o algo de, según nos interese. El ejemplo que tenemos aquí es para un nombre incontable. Recordad que los líquidos son incontables, a menos que digamos a glass of wine, por ejemplo, un vaso de vino, o a bottle of wine, una botella de vino, ¿verdad? Los líquidos, recordemos, son incontables, por tanto, orange, juice, zumo de naranja es incontable. Por tanto, si nos dice she's got, o sea, she has got, ella tiene some orange juice, literalmente sería ella tiene algún zumo de naranja, pero como es incontable en inglés, hay que decir algo de zumo de naranja, ella tiene algo de zumo de naranja, o también, como nos menciona aquí, un poco de zumo de naranja. Entonces, como ya os decía atrás, simplemente asociar el some a una expresión de estas y ya está, es lo más sencillo que tenemos. Y ahora es donde llega realmente lo nuevo aquí, y es el uso de any. Y observad lo que dice. Dice, any se usa con nombres contables en plural y no contables. Bien. Pues yo quiero que asociéis any, ¿vale? Observad de nuevo, vuelvo a decir, se usa con nombres contables en plural y no contables. Pues yo quiero que asociéis any a... Si arriba teníamos los afirmativos, asociar any a las oraciones que estén en negativo o interrogativo. ¿Vale? ¿Qué me lío? Nada, ahora. ¿No? Nuevo desastre de maestro, por Dios. Y aquí ponemos una barrita que queda más claro. Asociar any a negativo e interrogativo. De momento olvidado si es contables en plural, si no son contables, esto por el contexto lo vamos a entender. En oraciones negativas significa ningún, ninguna o nada de. Directamente no se traduce. En oraciones interrogativas significa algún, una, algunos, algunas, algo de o no se traduce. Esta explicación está muy detallada y ese puede ser un poquito el problema que tenemos aquí, que entra en exceso en detalle. Entonces, yo simplifico. ¿De acuerdo? Observa que dice, en oraciones negativas se traduce por una cosa y en oraciones interrogativas se traduce por otra. Pues any, simplificando esto, en negativo tenemos que traducirlo por ningún o algo similar, ¿vale? Ningún, ninguno, ninguna, nada de, etcétera, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco más claro. Ningún, ningunos, nada de... Está todo referido a lo mismo, ¿verdad? Mientras que con some estamos diciendo algunos, aquí estamos diciendo ningunos porque estamos negando, de ahí que sea una oración de tipo negativo. Y os pongo ya directamente un ejemplo, el que tenemos en la página 25. Dice el negativo. I haven't got, es decir, yo no tengo, y ahora dice any bread. Yo no tengo nada de pan. Digo nada de pan porque si recordáis la lección de la semana pasada, en inglés bread es incontable, ¿vale? Podríamos decir a piece of bread, una pieza de pan. Eso sí podríamos contar, una pieza de pan, 2 piezas de pan, 3 piezas de pan, pero lo que es el pan en inglés es incontable, no se cuenta. Por tanto, lo lógico sería decir nada de pan. I have got any bread. No tengo nada de pan. ¿Que me equivoco y digo yo no tengo ningún pan? Bueno, también lo podemos dar por válido. Lo importante es que asociemos que any, al estar en una negativa, lo que estamos es negando, es decir, usando ese ningún. También nos decía aquí que podemos directamente no traducirlo. Yo no tengo pan, ¿vale? Podría ser. Pero lo habitual es hacer esa doble negación, ¿vale? Lo mismo podríamos emplearlo con contables, ¿no? Por ejemplo, she hasn't got, ella no tiene any, vamos a ver algunas de las que nosotros estuvimos viendo, pues por ejemplo, sandwiches.
Ella no tiene ninguno, me pone aquí, perdonad, la tilde, porque estamos en el diccionario de corrección en castellano, aquí en el programa, no en el de inglés. Por eso sale también, por cierto, todos los subrayados rojos, que lo indica como falta, aunque no son. Decíamos, she hasn't got any sandwiches. Ella no tiene ningunos sándwiches. Ella no tiene ningunos sándwiches. O incluso podríamos quitar el any, como mencionaba antes, y decir, ella no tiene sándwiches. Cuando digo quitamos el any es en la traducción, porque en el inglés lo más habitual desde una perspectiva formal es encontrarlo. Informalmente no se va a usar, sobre todo en el lenguaje oral. Pero como siempre, nosotros en la gramática estudiamos un inglés formal y es así como tenemos que estudiarlo, mediante estas reglas. Luego, seamos lo flexible que queramos, lo importante es que no se entienda. Quiero decir, lo importante es que no nos entiendan. Lógicamente, lo importante es que nos comprendan cuando nos expresamos. Entonces, este es el uso de any, en negativo. Y nos decía interrogativo, ¿no? Interrogativo, es que es difícil hablar y escribir a la vez y pensar lo que voy a decir a continuación. Decíamos que en interrogativo, en oraciones interrogativas, significa algún, una, algunos, algunas, algo de, no se traduce. Como estáis viendo, vuelvo a utilizar el algún. Es decir, se asocia con el some, que es lo que teníamos aquí. Fijaos, algo de, un poco de, algunos. Realmente lo que está aquí indicando es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos el any en una interrogación, de nuevo le damos el valor que está arriba para some. Alguno, algunos, algo de. Y en el contexto, es decir, dentro de la oración, nosotros ya le damos el sentido en castellano que quedaría bien. Por ejemplo, ponemos lo que nos aparece en la página 35, la 25, dice, have you got, está preguntando, ¿tienes tú any bread? ¿Tienes tú algo de pan? O si utilizásemos el contable de los sándwiches, para ella, ¿no? Has she got? ¿Tiene ella any sandwiches? De nuevo, ¿no? Corrige, el diccionario castellano. Has she got any sandwiches? ¿Tiene ella algunos sándwiches? ¿Sándwiches? Perdón, en castellano. Entonces observad cómo el any en interrogativo es igual que el some. El problema en inglés es que cuando estamos preguntando si hay o no hay algo, ¿vale? Referido a que pueda haber varios, es decir, algunos, es necesario el uso del any y no se utiliza el some. El some solamente en afirmativo. Si estuviésemos en un inglés un poquito más avanzado, estudiaríamos que para ofrecer cosas podríamos también emplear el some en una pregunta. Por ejemplo, would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café o un poco de café? ¿Vale? Eso para ofrecimiento. Pero como nosotros estamos en un inglés básico, no nos complicamos y no lo vemos. En definitiva, os decía al principio del vídeo, esto requiere mucha explicación, pero es fácil de entender. Efectivamente, observad al final, quedaos con la síntesis, lo que realmente nos interesa. Si queremos decir algunos, utilizamos some, pero solo nos vale para las oraciones afirmativas. El any en negativo va a significar ninguno. Y el any en interrogativo va a significar algunos. Por tanto, si yo estoy preguntando, en vez de usar el some, tengo que usar por fuerza el any. Y ya está. ¿Vale? Así que recordad, some, algunos. Any en negativo, ningunos. Any en interrogativo es como si fuera el some. Y en las preguntas solamente any. No utilicéis el some. De hecho, tranquilamente, tenéis aquí unos ejercicios. Podéis traducirlos si queréis esas oraciones y me las mandáis. ¿Vale? Yo os la corrijo y por otra parte volver a leer muy bien esto y hacemos a continuación estos ejercicios. Si lo habéis entendido, os va a salir bien prácticamente todo. Si no lo habéis entendido, os va a salir mal prácticamente todo. Por tanto, esto nos va a servir para valorar si lo sabemos o no. Y si no lo sabéis, pues de nuevo, volver a leer, leer también el apéndice, ver de nuevo mi vídeo, ¿vale? Venga, un saludo.